Yo estoy vivo de milagro. Es que anduve mucho tiempo en medio del visaje. Ahora voy a los cementerios y veo conocidos por todos lados. Una manada de matones tremendos que conocí en vivo y en directo. Yo me metí en enredos después de terminar el bachillerato. Busqué camello como 6 meses y no resultó nada. En la casa no me retacaban por plata y hasta billete me daban, pero uno tan viejo de pegado es una olla. Yo tenía varias amistades que andaban en negocios, parlaba con ellas y salía de rumba porque eran buenas ligas. Pero nunca me había tentado meterme en sus camellos, hasta que un día que necesitaban un pelado de confianza, me pidieron que les colaborara montando guardia en un sitio, mientras ellos cascaban un paciente en una carretera en las afueras de Medellín. Me ubicaron en un parador con un walkie-talkie en un bolso a echar pupila por si subía la ley. Todo terminó bien, me gané mi billete. En varias ocasiones hice la misma jugada y así me enrolé. Me transó trabajar con esos manes porque en el barrio no le faltaban a nadie, la llevaban bien con todo el mundo. Nunca los vi sacando armas en la calle o amenazando, nada de eso. Era un combo por ahí de 15 manes serios, no chichipatos de esquina, asaltos en fábricas o bancos y negocios encargados, matar a uno que a otro o cobrar una cuenta. La mayoría de esos parces ya están descansando, solo quedamos 3 vivos. En un tiempo nos pisamos del barrio porque nos montamos en un tropel feo con la banda de Rocky, una gallada de picados que querían monopolizarlo todo. Mataron pelados sanos sin saberse por qué, faltoneaban a las peladas y saqueaban a familias pobres. Un día se encontraron con nosotros. Llegaron a una taberna donde estábamos conversando y nos la montaron de provocación. El mono, que era el jefe, nos dijo que tiráramos calma a ver qué pasaba, pero al rato él mismo sacó la pistola y los frenteó. Le pegó un tiro a un cochino de esos y se armó la tormenta. 5 heridos, entre ellos 2 pelados que no tenían nada que ver con el tropel. De milagro nadie se murió. Ahí empezó la guerra. Como los apadrinaba un narco, la cosa se puso maluca y más bien nos trasteamos. Además la ley nos tenía pisado el hilo. Conseguimos un rancho en el barrio La Floresta. Nos metimos de invernadero. Entre ellos el jefe, con su toque de seriedad y su aureola que le daba poder. De ese loco aprendí mucho. Él estuvo un tiempo estudiando ingeniería. Como la Universidad de Antioquia se mantenía cerrada por los paros, por el afán de la plata, ese man se dedicó a sicariar. Se mantenía impecable en el vestir, hablaba solo lo necesario y cotizaba con todas las mujeres. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Escuchábamos al inicio un fragmento de un capítulo titulado El Crucero del libro No nacimos pa' semilla, la cultura de las bandas juveniles en Medellín, escrito por Alonso Salazar. El día de hoy tenemos la presencia del autor de este libro en nuestro programa, con el que vamos a conversar sobre un tema bastante interesante que ha marcado la historia del conflicto nacional, el sicariato. Alonso Salazar nació en Pensilvania, Caldas, en 1960. Es periodista egresado de la Universidad de Antioquia. Fue cofundador de la Corporación Región de Medellín, entidad en la que se dedicó a actividades de promoción e investigación social. Fue elegido alcalde de Medellín en el año 2008 y ejerció el cargo hasta el 2011. Ha publicado distintas obras en trabajos periodísticos y sociológicos. Entre ellos podemos reseñar Drogas y narcotráfico en Colombia, publicado en el año 2001, La parábola de Pablo, publicada también en el año 2001, Profeta en el desierto, Vida y muerte de Luis Carlos Galán, publicado en el año 2003, y fue ganador del Premio Planeta de Periodismo. Su último libro se llama No hubo fiesta, Crónicas de la Revolución y la Contrarrevolución, publicado en el año 2017. Doctor Alonso, queríamos preguntarle en primera instancia sobre lo que podríamos decir, cómo definir un concepto como el sicariato, gracias a todos esos elementos que usted ha estudiado a raíz de sus trabajos y sobre todo en esa época como los 80 y los 90, no solo en Colombia, sino específicamente en Medellín. El término sicario es muy antiguo, ¿no? Y explícitamente quiere decir el que mata a sueldo. Y ha sido usado pues a lo largo de la historia humana. Los romanos eran buenísimos
para hacer esas tramoyas que tenían entre los senadores y contra los emperadores. Pero digamos que en el caso colombiano habíamos tenido una violencia muy fuerte, pero era violencia como de gente enfrentándose a gente. Y la figura del sicario emerge con mucha fuerza en Medellín en los años 70, alrededor de dos temas: el contrabando y los inicios del tráfico de droga. Porque aquí se dio una cosa que se llamó la guerra del Malboro, entre organizaciones dedicadas a ese contrabando, y al mismo tiempo estaban haciendo las organizaciones de tráfico de cocaína, y también empezaron lo que se llama vendettas, un término bien italiano, entre ellos. Después hubo una masificación otra vez de la violencia, especialmente juvenil en algunos sectores, pero eso ya no era sicariato. De allí salieron sicarios, porque la función del sicario no es el que mata como por un impulso propio, absurdo o no, una razón propia que tenga sentido o no tenga sentido, sino porque le pagan. Tuvimos una violencia muy espantosa, pero esa violencia entre jóvenes fue el caldo de cultivo para pelechar allí muchos de los que reclutaron para el sicariato. Doctor, en ese orden de ideas, uno podría hablar de las causas estructurales de un fenómeno como el sicariato. En muchas ocasiones uno lee el asunto de la pobreza, de aquella misma situación de que no había futuro en una época, o los mismos temas como el reconocimiento social. ¿Qué se pueden decir de esas causas estructurales de que aparezca tan fuertemente el sicariato? Yo cada vez soy más esquivo de cualquier discurso que justifique la violencia o justifique el que dispare. Los primeros sicarios de Pablo Escobar eran de La Estrella. Él mismo era hijo de una maestra, pues no era exactamente un paupérrimo. Los otros eran de la zona de Aranjuez, un barrio obrero de la familia Prisco. Entonces tengo mucho temor a esa justificación permanente, porque eso no le da explicación a por qué gente de clase media y clase alta incurre no necesariamente en el sicariato, aunque también algunos lo hicieron, sino en el circuito del delito, porque el sicariato no hay que verlo sino como parte, en el caso de Medellín, de un gran negocio. Pues la producción, la exportación y una parte fundamental que es el lavado de los dineros, en los cuales la élite aquí ha sido muy protagonista. Los enfoques sociológicos de pobreza entonces eximen de responsabilidad a todo ese otro sector del circuito. Doctor Alonso, ¿exactamente qué relación tiene el sicariato con el narcotráfico? En el caso nuestro es directa. Todos saben que desde el final de los años 70, Pablo Escobar empezó a ejecutar magistrados, jueces, policías. Los primeros detectives que lo detuvieron a él los asesinó, y después ya vino lo que se llamó pues el magnicidio, porque se refería pues a una alta dignidad del Estado. Y en realidad me imagino que mucha gente utiliza la figura del sicario en el sentido de pagar para. Se volvieron famosas las oficinas de cobro de cuentas pero en esos años 80 había un ambiente social en el que se decía más o menos de los barrios de Medellín, que empezaron a llamarse comunas, no se llamaban así, se borraron los nombres de los barrios, brotan los sicarios. Y esos sicarios además se alcanzó a decir, cumplen misiones suicidas. Ya después se vio que no era tanto que estuvieran convencidos de que iban definitivamente a morir, sino que también se les engañaba. A Carlos Castaño, que los usó mucho. Ya después para el paramilitarismo la figura del sicario fue esencial. Carlos Castaño siempre buscó un mecanismo mediante el cual quien ejecutaba la acción al mismo tiempo resultara muerto. Doctor Alonso, me gustaría preguntarle sobre esa relación entre sicariato y religión, sobre todo pues con ese tema de la Virgen de los Sicarios y todo ese asunto. En Colombia hay una cosa muy curiosa, y es que la religión ha estado muy presente en las violencias nuestras. En la violencia de mitad de siglo se le decía a los liberales impíos, y como que tenían una condena asegurada con el diablo, un pasaporte muy directo por el solo hecho de tener la militancia liberal. Yo recuerdo, me imagino que ustedes han visto la película Cóndores no entierran todos los días, o leído el libro, que es realmente una obra portentosa, como el cóndor, como se llama este gran sicario, que es un hombre que era un vendedor de queso de la plaza, asmático, se transforma en el gran asesino de todo el Valle del Cauca, y no falta jamás a la misa, y no falta jamás a las procesiones, y en esas misas escuchaba ese mensaje de cómo era un deber
un deber de los conservadores exterminar a los impíos, y los impíos ya no eran solo los comunistas, sino también, como dije yo, los liberales. Después viene el tema de las convicciones religiosas ligadas a la perspectiva revolucionaria, que se dan fundamentalmente en torno al ELN y a la figura de Camilo Torres. Yo siempre pienso que es muy difícil justificar la violencia desde el cristianismo, pero Camilo Torres lo sustentaba con unos silogismos que lo resumía sobre todo en la cosa de que el que escruta elige, y desconoció mucho, yo creo, estaba muy atado a un esquema y desconoció mucho la complejidad que se vivía en esa época del Frente Nacional, y se fue demasiado rápido sin que su movimiento siquiera hubiese sido perseguido. Fue demasiado rápido a la guerrilla, y el ELN, que pervive, sigue reivindicando pues ese cristianismo que es de todas maneras muy, muy sospechoso. Entonces luego nos encontramos con el tema de los jóvenes de bandas que tuvieron varias características. Una, que godos absolutamente desde el punto de vista cultural, de la relación hombre-mujer, del tipo de religión que querían practicar, la noción de hombría basada simplemente como en la fuerza. Y ellos se encargaron, por ejemplo, de perseguir mucho a las contraculturas juveniles que estaban incipientes en la ciudad, a los rockeros, a los punk. De los que sobrevivieron fueron por valientes. Y esos jóvenes religiosos, yo creo que contaron con alguna complacencia de la iglesia. La complacencia se refiere a que en ese momento, por ejemplo, hay un cura que todavía vive, Elías Lopera, con el beneplácito del cardenal Alfonso López Trujillo, acompañaba a Pablo Escobar a todas sus presentaciones públicas y hablaba de él como un gran hombre y los propósitos sociales tan nobles que él tenía. Pero luego viene este tema de María Auxiliadora. María es la figura central de la religiosidad paisa. Es decir, no es que aparezca solo para esto, sino que se dio el caso de Sabaneta, esos supuestos poderes milagrosos de la Virgen a través del párroco de allá, y entonces la romería de jóvenes también de bandas y también traquetos a buscar esa bendición. La iglesia no reflexionó sobre ese tipo de religiosidad de ¿a quién le estamos echando agua bendita aquí? Porque el cura salía incluso hasta el atrio, echarle el agua bendita a las motos. La iglesia no dijo, ¿a quién le estamos echando agua bendita? No, al contrario. Decidieron hacer el martes de María Auxiliadora en todas las parroquias de la ciudad. Entonces, una religiosidad absolutamente fetichista. Hay dos frases que a mí me gustan. Una de Laura Restrepo, que dice, en esa religiosidad la Virgen le dio golpe de estado a Dios, porque es una religión donde no hay compromiso. No hay mandamientos, no hay que cumplir nada. Y la otra, de la antropóloga María Victoria Uribe, que dice que es una religión, pues claro, católica, pero éticamente pagana. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. A propósito de Pablo Escobar, se decía que él tenía 5.000 sicarios, y en ese sentido me gustaría preguntarle cómo fue el impacto del sicariato, no solamente en Medellín, sino en Bogotá, en Cali y en otras ciudades del país. A mí me preocupa recientemente que los antioqueños, en los años 80 no investigamos, en las universidades públicas no se investigó nada sobre el tema de violencia urbana. ¿Por qué? Porque se estaba esperando la revolución social. Entonces eso de esa violencia de narcotráfico, todo eso era como, estaba fuera del libreto. Había que esperar que la cosa volviera como a causarse, pero luego ha venido una epidemia de investigaciones en las que nosotros queremos demostrar más o menos que somos los más malos entre los malos del mundo y que eso es una genética. Yo lo que creo que lo que sucedió en Medellín es un anticipo de lo que después sucedió en otras ciudades de Colombia y ahora en toda América Latina, incluso con expresiones más graves. Lo de México me parece mucho más grave en algunos sentidos de lo que pasa acá. Pero entonces el tema no es el sicario, el tema es el narcotráfico. Ya no sabemos cuánta gente se ha extraditado, cuántas millones de hectáreas se han fumigado para venir a decir ahora que somos un país con más de 200.000 hectáreas y que entonces habría que volver a fumigar. Ese es el índice de que el negocio sigue vivo, muy vivo, y que la estrategia de guerra contra las drogas que empezó en el gobierno Nixon en 1973, o sea, hace ya varias décadas, ha sido un fracaso. Porque se puede derrotar narcotraficantes, pero no al narcotráfico. Si se fumiga en una zona, los cultivos se trasladan. Si es muy intenso el control en Colombia, se va a Perú. Si es muy intenso en Perú, se va a Bolivia y viceversa. El esquema está fracasado, pero los efectos siguen siendo perversos. Yo no creo que haya ningún efecto más destructor de democracia en nuestro país
que el narcotráfico. Incluido desde luego Pablo Escobar, utilizó mucho antes que la guerrilla métodos típicos de los conflictos políticos como el terrorismo y sometió al Estado, lo sometió. Pero de ahí para allá viene todo lo que es la corrupción de la fuerza pública en todos sus niveles, de la política, en fin. Doctor Alonso, le quería preguntar exactamente acerca de su libro No nacimos pa' semilla, pues en qué contexto se dio, se gestó, qué experiencias o anécdotas se tienen frente a este texto. Yo trabajaba desde el año 1985 en el barrio Popular con un cura muy querido y muy comprometido que es Federico Carrasquilla. A mí me preguntan por qué elegí ese tema y dije, no, ese tema me avasalló. Yo estaba allá cuando eso se desató esa avalancha. Y claro, ya había muchos factores que se habían dado para que eso sucediera, pero el detonante fueron los campamentos guerrilleros en el proceso de paz del gobierno de Belisario Betancur. Incluso la primera banda más famosa, los Nachos, salieron de un campamento que tuvo el EPL, allá en esa zona. Ese fue como lo que disparó toda esta circunstancia. Trabajábamos nosotros en resocialización de jóvenes, en promoción de organización comunitaria y empezó esa tanda de muerte. Pero la muerte de ellos, matándose entre ellos, entre bandas o luego ya milicias contra bandas. Después ya también me tocó milicias contra milicias. Yo digo que es una violencia de implosión social, de reventarse hacia adentro, ¿no? Eso no produjo ninguna revolución. Es una violencia muy difícil de entender. Yo al inicio intenté hacer un ensayo sobre esas características de violencia, pero no fui capaz, porque era muy difícil, porque ellos tenían un cambio cultural tan radical. Estaba este tema religioso, pero también el desprendimiento frente a la vida, el ver a la muerte como una amiga, que está siempre como una compañía, y la muerte celebrada de muchas maneras. Entonces opté por esta vía de los testimonios, que es lo que básicamente No nacimos pa' semilla, una compilación de testimonios de muchachos de allá de esa zona, y le adicioné al que llamé el crucero, porque siempre existe el que los conecta con el mundo de quien los contrata. Y luego también un sacerdote. Está ahí la voz de un sacerdote que cuenta todas las romerías y la religiosidad que le tocó presenciar y que también a él le extrañaba mucho. Y en una reedición que se hizo me pareció importante incluir el testimonio de un miliciano, porque ese fue como el cierre del ciclo parcial. Esas milicias se desmovilizaron en 1994, entonces incluí ese relato. La primera generación de milicias terminó con un proceso de negociación en el gobierno del presidente Gaviria, cuando las milicias del pueblo y para el pueblo, lideradas por Pablo García, anunciaron su disposición a desmovilizarse. Me entusiasmé y acompañé a milicias y gobierno en los diálogos en Media Luna. Durante esos meses constaté, además de un analfabetismo funcional de la mayoría de los líderes, su profunda ignorancia política y cultural. Habían logrado por su instinto guerrero y por la anomia que vivía la ciudad un poder notorio, pero no tenían una mínima capacidad ni la sobriedad para administrarlo. Hablé largamente con Pablo, convertido entonces en el más reconocido comandante miliciano de la ciudad. Escribí sobre él un perfil que publiqué en un texto que titulé La génesis de los invisibles. Era un hombre de baja estatura, muy flaco, calvo y de expresión rígida. Había pasado de ser un simpatizante del ELN a ser el jefe de un grupo con el que el gobierno se sentó a negociar por el poder armado que había construido en la barriada popular. Era una persona con limitada capacidad de expresión y con una aparente conciencia de que moriría en los remolinos de la violencia de la que se había convertido en protagonista. En total, 700 milicianos entregaron formalmente las armas, pero ni Pablo García ni los comandantes que lo acompañaban se reinsertaron realmente. Por el contrario, se dedicaron a asesinarse entre ellos. Más de 100 milicianos, entre ellos el propio Pablo García, murieron. Escuchábamos ahí un fragmento del capítulo La ciudad de la furia del libro No hubo fiesta, crónicas de la revolución y la contrarrevolución, escrito también por el doctor Alonso Salazar. Me gustaría preguntarle también por el título del libro No hubo fiesta. En el libro pues se cuenta la historia o la razón. A mí siempre me llamó mucho la atención el M-19, no exactamente como una admiración, sino como algo que quería comprender. Y aunque como ustedes ven ahí tuve varios amigos que se vincularon a esta guerrilla, yo nunca tuve la tentación de ir con ellos. Bueno, tampoco a otras, pero ellos estaban muy cerca.
y me parecían audaces, me parecían intrépidos. Descolocaron a todo mundo, descolocaron al Estado, descolocaron a la izquierda tradicional, descolocaron a las guerrillas, pero al mismo tiempo dispararon o hicieron crecer todas las guerrillas en Colombia. Las guerrillas en Colombia hasta los 70, uno puede decir, prácticamente no existían o eran demasiado débiles. Guerrillas en Colombia se consolidan realmente a partir de los años 80. Y en los 90 es el teatro duro de confrontación. ¿Qué era el M-19? Viene uno pues a entenderlo ya más con el tiempo. El M-19 era un movimiento repentista, digo yo, que iba como planteándose el libreto cada día. Empezaron siendo marxistas-leninistas, luego decidieron que ser de la Alianza Nacional Popular, el movimiento del general Rojas Pinilla, era bueno porque les incorporaba una masa. Luego dijeron que no eran socialistas, sino un movimiento que luchaba simplemente por la democracia. Bateman dijo que si había amnistía general y si había proceso de diálogo se desmovilizaban, y Belisario llegó y les paró la caña, pero él ya estaba, después de la toma de la embajada de la República Dominicana, en un punto muy alto de popularidad y quedó con el engaño de la fascinación que dan esos momentos de gloria, de que estaban a punto pues de generar una insurrección popular en Colombia, y mandaron a la gente de regreso de Cuba ya entrenada por el Pacífico, unos por el sur, otros aquí por más el norte, por la ensenada de Utría, y ahí murieron una cantidad de cuadros de ellos en las condiciones más absurdas, porque no conocían el terreno, no tenían relaciones con la población, no, yo no lo entiendo. Bateman después dijo una cosa para explicar, que era que habían logrado controlar el macizo del Alto Andágueda, desde donde se vierte sobre Risaralda, Antioquia y Chocó. Eso es mentira. Ahí no logró nada y ahí murió la Chiqui, que era un símbolo muy importante de ellos en ese momento. Un movimiento repentista donde él mismo decía, entonces de ahí viene el tema, y soltaba una frase muy provocadora y muy, antes de esta, soltó una que para mí fue la perdición también: la revolución necesita de un sancocho nacional, con papita y yuca y arracacha. Y eso les permitió a ellos tener un concepto político, si así se puede llamar, para incluir al narcotráfico en ese proyecto revolucionario. Claro que después se les fue de la mano, parece, porque ellos mismos tuvieron que destituir, la única guerrilla que ha destituido un comandante en Colombia ha sido el M-19. Destituyeron a Iván Marino Ospina, porque se fue por allá a México a hacer unas declaraciones muy favorables para los narcotraficantes. Se les fue la mano, mejor dicho. Pero Bateman también había dicho que contra la prédica revolucionaria de los marxistas-leninistas y los maoístas, del sacrificio, de las militancias descalzas, que va, la revolución es una fiesta. Y en realidad ellos mantenían más o menos en fiesta, en guerra y en fiesta, en guerra y en fiesta. Entonces, como una metáfora para decir al final ya de estos años, pues fiesta no hubo. Hubo una tragedia muy grande. Doctor, y en ese orden de ideas, en ese mismo texto, yo le quería preguntar por ese término que usted usa ahí de la revolucha, ¿no? Porque puede ser pensado como, no sé, algo sarcástico, o en qué sentido lo plantea usted ahí en su texto. Sí, es un sarcasmo. Me apoyo en un texto real. El texto existe, la revolucha, y quien lo firma es Alberto Piedra. Yo jamás he podido saber quién es Alberto Piedra. Le he preguntado a mucha gente. Definitivamente es un seudónimo. Y es un hombre que tenía mucha habilidad para escribir usando el lenguaje Camaján. El lenguaje Camaján es el eje narrativo, y él, desentendido de cualquier compromiso ideológico, narra esos enfrentamientos entre los grupos en la universidad y dice: estos manes están locos todos, estos un día están aquí peleándose entre ellos, al otro día se unen, al otro día hay una nueva división. Si en alguna parte se empobreció el proyecto político de la izquierda y el proyecto guerrillero, fue en la universidad pública, en varias partes. Incluso eran grupos independientes como el Pedro León Arboleda en la Universidad de Antioquia, que llegó a tener mucho éxito, y núcleos de base desligados de los proyectos revolucionarios generales, y que hicieron de su objetivo se convirtió en ¿qué? En controlar la universidad. Controlarla era decidir cuándo estudiaba y cuándo no, cuándo se salía a la calle y cuándo no. Pero eso no implicó ni evolucionar la teoría política, ni las modalidades siquiera, ni ampliar los consensos sociales, sino ser como la piedra de Sísifo,
otra vez súbala y la piedrita para abajo. Y ahí se vio en el ejemplo de personas que se pasaron estudiando varias carreras para mantener ese ambiente revolucionario. Terminamos entonces nuestro programa del día de hoy de la mano de todos los conocimientos y todas estas historias que el doctor Alonso Salazar nos ha contado. Y para cerrar, escucharemos otro fragmento del libro No nacimos pa' semilla, titulado Una palabra en medio de la muerte. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a todos ustedes por su amable audiencia. Hasta pronto. Una palabra en medio de la muerte. Padre Jorge Galeano. El Flaco, un muchacho moreno, alto, como de 22 años, jefe de una de las bandas fuertes del sector, pasaba por estas calles venteado en sus motos. Lo veía muy trajeado y con sardinas bonitas. Lo recuerdo mucho porque cuando me lo encontraba, como sabía que yo era el sacerdote, miraba al perro que lo acompañaba y le decía duro: Tarzán, vamos a fumarnos ese bazuquito al morro. Lo mataron hace poco. El velorio y el entierro fueron un completo carnaval. Los muchachos de la banda tuvieron el cadáver 3 días en la casa escuchando salsa, soplando y bebiendo, hasta que la familia, a pesar de que ellos se opusieron, decidió enterrarlo. Ese miércoles salieron con el ataúd en hombros, bajaron por las calles del barrio haciendo estaciones como una procesión. En cada esquina donde el Flaco se mantenía, descargaban el ataúd, le ponían música loca, salsa y rock, y le conversaron hasta que llegaron aquí al parque. Pusieron el ataúd en un tablado y continuaron su ceremonia hasta que de nuevo la mamá los hizo entrar a la iglesia. En la mitad de la misa le pusieron una grabadora de pilas encima del ataúd y le dedicaron varias canciones de salsa. Yo seguí mi ceremonia tranquilo. Al fin ya me han acostumbrado a sus historias. Pasaban dándole golpes y diciendo cosas. Bacano que estás bien, bacano que seguís parado con nosotros, siempre nos cumpliste, como homenajeando a un dios. En el cementerio lo sacaron del ataúd, lo cargaron en hombros y dispararon sus armas al aire antes de sepultarlo. En esta vida me ha tocado ver cosas extrañas, pero este ha sido el entierro más raro de todos. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate.